Antes de comenzar, quiero invitarte a que comentes lo que piensas de esta historia. Si ya conocías a Eulalia, o si esta es la primera vez que escuchas su nombre. Y, sobre todo, suscríbete, porque aquí seguimos rescatando las historias más estremecedoras y ocultas de la antigüedad. Historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más brutal, siempre hubo quienes iluminaron el mundo con su valentía. En el invierno del año 304 después de Cristo, en la majestuosa ciudad romana de Emérita Augusta, lo que hoy conocemos como Mérida, se vivió uno de los episodios más impactantes de la persecución religiosa en la antigüedad. Los ecos de aquel día todavía parecen resonar en las piedras de mármol de sus foros y anfiteatros, como si el dolor y la fe se hubieran incrustado para siempre en la memoria de la ciudad. Una niña de apenas 13 años caminó con paso firme hacia su destino. Sus pies descalzos golpeaban los corredores fríos, lugares que habían visto pasar a soldados orgullosos, magistrados arrogantes y también a innumerables condenados. Pero aquel no sería un juicio cualquiera, ni una ejecución más en la lista interminable de horrores del Imperio Romano. No, ese día estaba marcado para que el nombre de una pequeña, llamada Eulalia, se convirtiera en símbolo eterno de resistencia. Su historia no es solamente la de una niña inocente enfrentando la brutalidad más despiadada. Es la historia de cómo un espíritu puro, en el cuerpo más frágil, desafió la maquinaria de poder más temida de su tiempo. 13 años de vida, 13 tormentos inimaginables, y un eco que atravesó siglos para recordarnos que hay causas que valen más que la propia existencia. Para comprender el martirio de Eulalia, hay que situarse en la crisis más oscura que sacudía al Imperio Romano a comienzos del siglo IV. El emperador Diocleciano, un hombre que había escalado desde la sangre de las batallas hasta convertirse en el gobernante más poderoso de Roma, veía enemigos en todas partes, bárbaros en las fronteras, conspiraciones internas, economía colapsando. Pero sobre todo, veía un enemigo más silencioso y peligroso: el cristianismo. Esa nueva fe, que se negaba a rendir culto a los dioses ancestrales y al propio emperador, era considerada por Roma como un veneno que corroía los cimientos del orden. Para Diocleciano, si los romanos habían dejado de ser invencibles, era porque habían traicionado a sus dioses. Y en esa convicción, en el año 303, promulgó el edicto que desataría la llamada Gran Persecución. Se prohibió el cristianismo, se ordenó destruir templos, confiscar bienes, quemar escrituras, encarcelar a sus líderes y obligar a todos los ciudadanos a jurar fidelidad a los dioses romanos. El edicto se extendió como una tormenta hasta Hispania, donde Emérita Augusta brillaba como capital de Lusitania, una ciudad espléndida, con un anfiteatro que reunía a 15,000 personas, con acueductos que llevaban agua a lujosos baños públicos, con villas adornadas de mosaicos y mercados llenos de productos llegados de todos los rincones del Mediterráneo. En esa ciudad, que representaba el orgullo romano en la península, el edicto encontró a su víctima más inesperada, una niña de 13 años. Eulalia había nacido alrededor del año 290. Sus padres eran cristianos en secreto, de familia acomodada, gente que había aprendido a vivir entre dos mundos: el romano oficial, con sus dioses, sus templos y sus ritos obligatorios, y el clandestino, donde se rezaba en casas ocultas y se compartía el pan prohibido de la fe cristiana. Desde pequeña, Eulalia recibió esa doble educación. Por un lado, los textos clásicos de Virgilio y Homero. Por otro, las escrituras sagradas que circulaban como tesoros escondidos. Esa mezcla creó en ella un carácter fuera de lo común, profundamente inteligente, indomable y, sobre todo, inquebrantable. Mientras otros niños cristianos escondían sus creencias para sobrevivir, ella las proclamaba. Mientras otros fingían participar en las fiestas paganas para evitar problemas, ella las rechazaba. Con palabras audaces, impropias de su edad,
Hablaba de su fe y denunciaba lo que consideraba falsedad en los dioses del imperio. Sus padres, aterrados por la valentía imprudente de su hija, intentaban frenarla. Querían que rezara en silencio, que ayudara a los pobres discretamente, que esperara tiempos más seguros. Pero Eulalia no estaba hecha para la prudencia. Cuando el edicto llegó a Emérita Augusta, muchos cristianos huyeron. Algunos se escondieron en el campo, otros renegaron en público de su fe y la mantuvieron en secreto, y otros esperaron resignados el martirio. Los padres de Eulalia eligieron la estrategia más lógica: sacar a su hija de la ciudad, llevarla a su villa en el campo, lejos del escrutinio del gobernador Deciano, el funcionario romano encargado de aplicar el edicto en Lusitania. Creyeron que allí estaría a salvo, pero subestimaron la fuerza de la niña. Para Eulalia, esconderse mientras otros sufrían era una cobardía intolerable. Su mente se llenó de ayunos, de oraciones, de un fuego interior que la empujaba a un destino incomprensible para nuestra lógica moderna: entregarse voluntariamente al martirio como prueba de fidelidad a Cristo. Una fría noche de diciembre, mientras la villa dormía, Eulalia escapó junto a Julia, quizá una amiga, quizá una sirvienta, también cristiana. Caminaron durante horas, bajo la luna helada, hasta que al amanecer llegaron al corazón de Emérita Augusta. Eulalia no se presentó tímidamente. Se plantó en medio del foro, rodeada de magistrados, comerciantes y soldados, y con apenas 13 años lanzó un discurso que hizo temblar el silencio del lugar. Señaló las estatuas de los dioses y las llamó demonios. Denunció los templos como casas de mentira, y acusó al emperador, el hombre más temido del mundo, de ser servidor del mal. El gobernador Deciano quedó paralizado ante semejante audacia. Intentó convencerla con promesas. Le ofreció riquezas, un matrimonio honorable, perdón completo. Incluso la instó a fingir. Bastaba con que tomara un poco de incienso y lo arrojara en el altar. Nadie sabría si creía en ello o no. Pero Eulalia no aceptó. Derribó el altar, esparció el incienso y escupió sobre la imagen del emperador. Ese gesto, considerado sacrilegio absoluto, fue su sentencia. Deciano sabía que ejecutar a una niña noble podría traer problemas. Sabía que los mártires no se borraban fácilmente, que se convertían en símbolos peligrosos. Dudó, pero la multitud estaba presente. No podía permitirse parecer débil, así que ordenó encarcelarla. La celda donde la encerraron era oscura, húmeda, un lugar de desesperanza. Pero lejos de quebrarla, la prisión pareció fortalecerla. Pasó la noche rezando, cantando himnos, animando a otros prisioneros y perturbando a los guardias que escuchaban aquella voz pura elevarse desde la oscuridad. Al amanecer, Deciano ya no podía aplazar lo inevitable. Una multitud ansiosa se congregó en el foro. Querían espectáculo, querían ver cómo se castigaba la rebeldía, querían comprobar que Roma seguía siendo invencible. Deciano pensó que la tortura haría lo que las promesas no habían conseguido: doblegarla. Y así comenzó la primera de las 13 torturas que marcarían para siempre la historia de Eulalia. La azotaron con látigos de cuero, primero simples, luego con puntas metálicas que desgarraban la carne. Era un castigo capaz de matar a un hombre adulto. Pero Eulalia no gritaba, no imploraba, respondía con himnos, con plegarias, como si cada golpe fuera un canto de fe. El público, que esperaba diversión, quedó en silencio. Lo que debía ser una demostración de poder, empezaba a volverse inquietante. Una niña resistía con serenidad a lo que haría temblar a cualquier guerrero. Al ver que los azotes no bastaban, los verdugos usaron garfios de hierro para desgarrar sus costados, mientras acercaban antorchas encendidas a sus heridas abiertas. El aire se llenó del olor de carne quemada. Y aún así, Eulalia permanecía firme. Algunos dicen que incluso se burlaba de sus verdugos. ¿Es esto todo lo que sus dioses pueden hacer? Otros aseguran que simplemente rezaba sin cesar,
su voz más fuerte que los gritos de los espectadores horrorizados. El tormento siguió. Aceite hirviendo, plomo fundido sobre su piel. Castigos reservados a los peores criminales, ahora usados contra una niña. El público comenzó a cambiar. Mujeres lloraban. Soldados apartaban la mirada. El espectáculo que debía infundir miedo empezaba a despertar compasión y vergüenza. Eulalia, apenas en su adolescencia, se transformaba ante los ojos de todos en un símbolo que Roma no había calculado. Los verdugos, agotados por la resistencia de la niña, hicieron una pausa. El gobernador Deciano todavía creía que podía salvar la autoridad del imperio sin llevarla hasta el final. Le ofreció una última oportunidad. Le rogó que pensara en la vida cómoda que dejaría atrás, en sus padres, en un futuro lleno de riquezas. Le pidió que simplemente simulara, que tocara el incienso sin convicción, que aparentara obedecer. Cualquiera en su lugar lo habría hecho, porque el instinto natural de todo ser humano es aferrarse a la vida. Pero Eulalia no. Con apenas 13 años miró al gobernador y le respondió con palabras que, según los cronistas, quedaron grabadas como un trueno en la memoria de los presentes. No tengo más señor que mi Dios. Ni tú, ni tus dioses, ni tus amenazas me harán traicionarlo. Deciano comprendió entonces que ya no había vuelta atrás. Si aquella niña salía con vida del foro, se convertiría en un faro imposible de apagar. Así que ordenó que continuaran las torturas, llevándolas hasta un punto nunca antes visto en Hispania. Clavaron hierros candentes en sus uñas, colocaron brasas encendidas bajo sus pies, obligándola a caminar sobre el fuego. La levantaron con grilletes mientras desgarraban su piel con látigos de hueso y hierro. El sufrimiento era insoportable incluso de imaginar, y sin embargo, los testigos aseguran que su rostro mantenía una serenidad desconcertante, una mezcla de dolor físico insoportable y una fuerza espiritual que parecía sobrehumana. Uno de los verdugos, irritado porque la niña aún no se quebraba, tomó antorchas y comenzó a quemar su cabello. El fuego lamía su rostro infantil, y aún así, ella elevaba oraciones. Algunos dijeron que en su voz no había odio ni rencor, sino una calma que humillaba al propio imperio. Y ese contraste, una niña frágil resistiendo a todo el poder de Roma, fue lo que terminó transformando la ejecución en un espectáculo que nadie olvidaría jamás. El pueblo, que al inicio buscaba diversión, se transformó en un mar de emociones. Mujeres gritaban pidiendo que la liberaran. Hombres apartaban la mirada. Soldados endurecidos por la guerra se sentían pequeños frente a aquella adolescente. Y el gobernador, en medio de esa tensión, dio la orden final: encender la hoguera. La pira fue levantada en el centro del foro. Un montón de leños que se apilaban como símbolo de lo que Roma hacía con los rebeldes, reducirlos a cenizas. El fuego se encendió, las llamas comenzaron a crecer, y en medio de ese resplandor infernal, el cuerpo de Eulalia fue consumido lentamente. Pero lo que debía ser el acto final de aniquilación se transformó en el inicio de una leyenda. Los cronistas cuentan que mientras las llamas la envolvían, de su boca salió una paloma blanca que voló hacia el cielo. Para los cristianos presentes, no fue un pájaro común, sino el alma pura de Eulalia, ascendiendo hacia la eternidad. Y como si el cielo mismo quisiera responder al horror, una nevada repentina cayó sobre la ciudad. Era diciembre. El invierno romano podía ser frío, pero una nevada en ese momento, cubriendo la pira con un manto blanco, fue interpretada como una señal divina. Los restos de la niña, ennegrecidos por el fuego, quedaron cubiertos por aquella nieve. El contraste era tan fuerte, tan poético, que los presentes no pudieron olvidarlo jamás. Roma quiso borrar una voz, y en su lugar había creado un símbolo eterno. Deciano, el gobernador que había ordenado la ejecución, no consiguió su objetivo. En lugar de infundir terror, provocó lo contrario. Los cristianos de Emérita Augusta,
arriesgando sus vidas, recogieron en secreto el cuerpo de Eulalia y le dieron sepultura. Y desde ese mismo instante comenzó lo que el imperio más temía, la creación de un mito. Flores y oraciones comenzaron a aparecer sobre su tumba. Hombres y mujeres peregrinaban en silencio para rendir homenaje a la niña mártir. Sus palabras se repetían de boca en boca. Los relatos se multiplicaban, adornados con nuevos detalles, con milagros, con visiones. En cuestión de semanas, la historia de Eulalia había viajado más allá de Lusitania, cruzando calzadas romanas y llegando hasta comunidades cristianas de la Galia y África. Lo que para Roma había sido un espectáculo de autoridad, para el cristianismo se convirtió en un relato de victoria. Una victoria espiritual frente a un imperio que se creía invencible. La niña de 13 años que había soportado 13 tormentos ya no era solo Eulalia, era un símbolo de fe que atravesaba fronteras. Pronto se levantó una basílica sobre su tumba. Los himnos comenzaron a cantarse en su honor. El poeta Prudencio, un siglo después, dedicaría versos que resonaron en toda la cristiandad medieval. Y cada detalle de su martirio, los garfios, el fuego, la nieve, la paloma, se transformó en emblema. No eran ya simples instrumentos de tortura, sino símbolos de victoria espiritual. Roma había querido reducirla al silencio, pero sin proponérselo había multiplicado su voz. Y es que los imperios, por grandes que sean, nunca logran sofocar el poder de una convicción pura. Lo que sucedió en aquel diciembre del año 304 no se quedó en un rincón de Hispania. Fue el inicio de una memoria que atravesó siglos, culturas y continentes. Porque Eulalia no solo fue mártir, fue espejo. Cada generación que escuchó su historia encontró en ella algo propio. La pureza perdida, la valentía frente al poder, la esperanza en medio de la tiranía. El eco de aquella niña aún no terminaba. Y lo que vendría después demostraría que ni siquiera la muerte podía apagar la llama que Roma encendió sin querer. El martirio de Eulalia no terminó en el foro de Emérita Augusta. Su cuerpo reducido a cenizas, su paloma blanca ascendiendo, su nieve cubriendo la hoguera, eran solo el inicio de una memoria que crecería más fuerte que el imperio que intentó aplastarla. Roma podía destruir templos, podía quemar escrituras, podía torturar cuerpos, pero no podía borrar la fuerza de un ejemplo. Y en el caso de Eulalia, su ejemplo se convirtió en semilla, en raíz que atravesó los siglos. Apenas enterrada, comenzaron a circular relatos de su martirio. Cada narración añadía nuevos detalles, nuevas imágenes, nuevos significados. Algunas exageraban sus tormentos, otras multiplicaban los milagros. Todas coincidían en una cosa: Eulalia había sido más grande que el poder de Roma. En cuestión de meses, su nombre ya se escuchaba más allá de Lusitania. En la Galia, en África, en Oriente, los cristianos contaban su historia como si fuera la de una heroína universal. Y lo que empezó como memoria local se transformó en culto. Su tumba en Mérida se convirtió en lugar de peregrinación. Sobre ella se levantó una basílica, y allí acudían fieles desde todas partes de Hispania. Poetas como Prudencio la inmortalizaron en himnos que se cantaron durante más de 1000 años. Artistas la representaron con los instrumentos de su tormento, pero no como símbolos de dolor, sino de victoria. Los garfios convertidos en emblemas de fe inquebrantable, las llamas transformadas en luz divina, la nieve en pureza celestial. Durante la Edad Media, la figura de Eulalia no solo sobrevivió, se engrandeció. Fue proclamada patrona, fue invocada en batallas, fue considerada ejemplo para las jóvenes cristianas. Su nombre se pronunciaba en monasterios, en catedrales, en las casas humildes de campesinos. Su martirio se convirtió en relato didáctico, en advertencia contra la cobardía, en inspiración para los débiles. Incluso en territorios lejanos, donde la memoria de Roma parecía un eco distante, el nombre de Eulalia era conocido.
En la Francia medieval, un poema en su honor, la secuencia de Santa Eulalia, se convirtió en uno de los primeros textos escritos en lengua romance, prueba de que su historia ya no pertenecía solo a la religión, sino también a la cultura. Cada generación la tomaba, la reinterpretaba, la hacía suya. Los cruzados, en pleno fervor de guerra, invocaban a Eulalia como símbolo de pureza y resistencia. En la Contrarreforma, cuando Europa ardía entre protestantes y católicos, la Iglesia la usó como modelo de firmeza frente a la herejía. Y en el Barroco, su imagen apareció en retablos, lienzos y esculturas, donde la niña mártir era representada como estandarte de fe y triunfo espiritual. Pero su figura no quedó anclada en lo religioso. Con el paso de los siglos, Eulalia fue también reinterpretada desde nuevas miradas. En el siglo XIX, el romanticismo la convirtió en icono de inocencia, destruida por la tiranía, un reflejo de las luchas políticas de la época. Durante la Guerra Civil Española, su nombre fue reclamado por bandos opuestos. Unos la veían como símbolo de tradición católica frente al ateísmo, otros como la víctima eterna de un poder autoritario. Que su legado pudiera ser usado por ideologías contrarias demuestra la fuerza inagotable de su historia. Ya en el siglo XX y XXI, la memoria de Eulalia ha sido revisada desde perspectivas muy distintas. Teólogos la veneran como mártir. Feministas la ven como ejemplo de una voz femenina que se negó a callar en un mundo dominado por hombres. Psicólogos la consideran un símbolo de la vulnerabilidad de la infancia frente a la violencia del poder. Y todos coinciden en algo. Más allá de los adornos milagrosos, más allá de la interpretación religiosa, lo que permanece es el coraje de una niña que enfrentó sin miedo al imperio más temido de la historia. Hoy, más de 17 siglos después, su nombre sigue vivo. En Mérida, cada 10 de diciembre, se celebra su festividad con procesiones, cantos y pan bendecido en su honor. Iglesias en España, Francia y América recuerdan su martirio. Su culto ha sobrevivido a imperios, a guerras, a revoluciones, a cambios culturales, porque su mensaje es más fuerte que cualquier frontera. Y su mensaje no es solo religioso, es profundamente humano. La historia de Eulalia plantea preguntas que siguen vigentes. ¿Hasta dónde llega la libertad de fe? ¿Qué valor tiene la vida de un niño frente a los ideales superiores? ¿Existen principios por los que valga la pena entregar todo, incluso la propia existencia? La última imagen que nos dejan las crónicas no es la de un cuerpo destrozado, sino la de una paloma blanca elevándose desde las llamas. Realidad o metáfora, milagro o símbolo, esa imagen resume lo que la humanidad busca en medio de la tragedia. Un sentido, una trascendencia, una esperanza. Eulalia, la niña de 13 años que soportó 13 tormentos por desafiar a Roma, dejó de ser solo víctima para convertirse en voz eterna. Su fuego no se apagó en Mérida. Sigue ardiendo en la memoria de los pueblos, en las oraciones de los fieles, en los debates sobre derechos humanos, en las luchas por la libertad, en las preguntas incómodas que todavía nos hacemos como humanidad. Porque hay historias que no mueren, historias que atraviesan siglos y se hacen más fuertes con cada generación. Historias como la de Eulalia, que nos recuerdan que la inocencia puede ser destruida, pero también puede transformarse en fuerza inmortal. Y mientras exista alguien que pronuncie su nombre, mientras cada 10 de diciembre las campanas de Mérida repiquen, mientras en algún rincón del mundo alguien se pregunte si hay ideales que trascienden la vida misma, la llama de Eulalia seguirá encendida. La niña de 13 años que desafió al imperio más temido de la historia nunca fue silenciada. Fue convertida en estandarte, y hoy, 17 siglos después, su eco sigue resonando, no solo en los templos, sino en el corazón de la humanidad entera.